Eso de ahí es Arrechecoborda, el caserío en el que se crió mi madre. Bueno, ella sola no, junto con sus 7 hermanos. Hoy os voy a enseñar un poco mis orígenes, a través de las historias de mis padres. No es que me crea importante, pero bueno, son las cosas que hacemos los youtubers, ¿no? Y si de paso podemos aprender algo, pues mejor que mejor. Si no recuerdo mal, la casa está como a unos 2 kilómetros del pueblo. Bastante alto y hay unas cuestas tremendas. Tanto mi madre como mis tíos iban a la escuela y volvían andando. Y a veces tenían que cargar con los recados. No os lo perdáis. Yo, ¿me recuerdos? Pues nada, poca cosa. Que allí en el caserío jugábamos pues con tonterías. No teníamos... Yo no sabía ni lo que eran los Reyes, tío. La casa bien, entonces, porque ahora el caserío está precioso, pero entonces... No, entonces era, pues eso, ¿no? Desván. Entonces ya había agua, ya me dijo. Había agua corriente. Sí, me dijo. Pero no tendríais habitación para cada hermano. ¿Qué va? Y el baño teníamos un váter y te podías lavar, aunque sea pues en la fregadera o... Te lavabas bien, la verdad que nos lavamos bien. Y si en verano nos metíamos donde se lavaba la ropa, poníamos agua limpia, se templaba con el calor y nos bañábamos ahí en verano. Bañabais ahí. Sí. O sea, ducha no había. ¿Qué va? Yo y mi hermano también tenemos recuerdos muy felices de los ratos que pasábamos aquí. Es donde aprendimos a andar en bici. Cuando mis padres querían estar un poco tranquilos, me mandaban aquí con los tíos. Luego ya cuando nos hicimos adolescentes dejamos de venir tan a menudo. Y las relaciones entre los hermanos pues se deterioraron un poco, cosa bastante habitual. Mi madre, por ejemplo, pues ya no viene aquí. Ya sé que no le va a gustar que diga esto, pero no creo que sea la única del pueblo con ese tipo de problemas. Por aquí se sube a Mendaur, que es el pico más alto de la zona, ese de allí. Mi hermano y yo no llegamos a trabajar aquí habitualmente. Vivíamos en Vera y veníamos pues eso, los fines de semana y poco más. Pero bueno, pues alguna vez ayudamos a recoger las hierbas cuando cortaban, a sacar la patata, jugábamos con los corderos, con los perros. Yo recuerdo que de pequeñito tuve una etapa en la que siempre quería estar aquí. El pueblo no me gustaba. Si había algún cachorro de perro, bueno, feliz. De uno de ellos no me olvidaré nunca, se llamaba Pumuki. Ya os he contado otras veces que mi abuelo era pastor. En primavera, por lo visto, subía casi todos los días ahí bastante alto, a ordeñar a las ovejas. Mientras que mi abuela se encargaba más del trabajo de casa, aunque también estaba en la huerta. Y me parece que a las vacas también les hacía caso. Bueno, una vida bastante dura, pero se las apañaron para criar 8 hijos. Una cosa curiosa es que ni mi abuelo ni mi abuela eran originarios de este caserío. Trabajaron aquí desde pequeños y los dueños de la casa no tuvieron descendencia. Entonces les dijeron, bueno, si cuando nos hagamos mayores nos cuidáis, os lo dejamos en herencia. Entonces se casaron y aquí se quedaron. Y luego una pariente de los dueños es la que se fue a América, que nos visitó cuando yo era pequeño y me hablaba en inglés y yo decía peekaboo o algo así, no sé. Ahora mismo he caído que seguramente sería peekaboo, ¿no? Es como les hacen a los niños allí, peekaboo. Vaya, parece que está cambiando el tiempo. Estamos en plena ola de calor, pero para nosotros esto en verano en China es fresco. Mi madre empezó muy jovencita a trabajar, os pondré ahí abajo la edad, es que ahora mismo no me acuerdo exactamente. Creo que su primer trabajo fue en un restaurante del pueblo y a los poquitos años conoció a mi padre porque en Zumbilla se debía montar bastante fiesta. Luego cuando nosotros estábamos en edad de salir ya no, íbamos más a Sant Esteban. Mi madre no debía ser mala estudiante, pero creo que le hicieron un poco de lo que hoy en día llamamos bullying. Creo que entonces se referían a ello como cállate niña. Siempre me cuenta una historia de que una vez hizo muy bien la tarea y la profesora pensó que había copiado. Mi madre no pudo convencerla de lo contrario y creo que eso la afectó. Aparte, no sé si en el caserío había dinero como para que todos los hijos siguiesen estudiando. Pero esto no os lo cuento para daros pena. Era una situación muy habitual. De los 8 hermanos, creo que solo 2 estudiaron más allá de la secundaria. Me decía, Merche, tráenos el vino, córtanos el pan, no sé qué. Y así me fui metiendo y ahí es donde estuve hasta que luego empecé a trabajar 1 año en Irún, cuidando a unos niños, y luego me fui a la fábrica de... ¿Con cuántos años empezaste en la fábrica? Con 22, iba a cumplir 23. Empecé en febrero y cumplía los años en abril. ¿Y qué hacías en la fábrica? ¿Qué hacía en la fábrica? Pues sillas de playa hacíamos sillas, balanceles. Yo lo que más estuve haciendo los balanceles. ¿Trabajabais con metal? Sí, entonces... ¿O era plástico? No, entonces hierro. ¿Hierro? Sí, tubo de hierro. Sí. Siempre en producción. Sí, no, hombre, claro, en producción. Yo en la oficina nada.
Esta es la casa donde nació mi padre y donde pasó sus primeros años. Y está mucho más lejos de lo que imaginaba. Casi más lejos del pueblo que el caserío de mi madre. La casa se llama Errol de Coborda. Errol de Coborda. Vosotros erais un poco más pobres que la Ma, ¿no? Que la familia de la Ma. Parecido. Ellos eran 4 hermanos, mi padre el más pequeño. Aquí vivíais bien alejados, ¿eh? Se puede decir que tanto mi madre como mi padre nacieron prácticamente en el monte. Es un sitio muy bonito, pero aquí ya no vive nadie. ¿Pescabas en esta regata? Con caña. ¿Con la caña? Sí. ¿Cuándo empezaste a pescar? De 8 o 10 años, sí. ¿Todos los días pescando? No, todos los días no. ¿En temporada? No había tanta pesca. ¿Cuándo os dejaban? Sí. No, nosotros no cogíamos salmones, pero había gente que sí. ¿Y no se valoraba tanto? No, qué va, no. Había un pescador que cogía 3 salmones al día. Una media. Hola. Hemen ere ibiltzen ziren kontrabandistak doez. Bueno. Hemen barna. Ay, mendeni. Eta dedikatu, lana egin, kontrabandista bazala dena. Txak. Zuratxak. Bai, gabazta etortzen zelikan, altzurra bat ateinen duen kaska-kaskarekin jota erratzeko ama. Jakiteko beratzela. Sí. Luego se movieron a esta casa, también de alquiler, pero entonces estaba mucho peor, hasta el punto de que mis abuelos tuvieron un accidente con el suelo que se derrumbó. Pero en casa tendríais retrete, ¿o no? No. A la cuadra, a la cuadra. A la cuadra. Qué verdad. Y churri esaten zen, Ya. una fuente muy buena. ¿Y allí os aseabais? No, asearnos en el río. En el río. La fuente esa no era... De caño. Sí, Para consumir no, el en agua. el río, en una regata. Y luego el río Bidasoa solíamos ir en verano a nadar y a limpiar un poco también, lavarnos. ¿Y en invierno? Nada. Pues en invierno nada. Se lavaba la cara y tira para adelante. Ya ves qué negro está. Por eso me llamaban Belcha. Se ponía negro. En este frontón aprendió a jugar a pelota mi padre. Se le daba bien, pero se ponía un poco nervioso. Cumplo años el 21 de marzo. Y cumplí el 21 de marzo de aquel año 15 años y el 7 de abril empecé a trabajar de panadero. En Lesaca. Sí, en no Lesaca. Vera, ¿no? Entrábamos a las 11:30 y pues hasta las 10 o 11 igual de la mañana. También estuviste en la presa de San Antón. Sí, también. Un año. Y en laminaciones de Lesaca. Sí, 10 años. Un fin de semana largo iba a trabajar, vacaciones, iba a trabajar. No tuve vacaciones en 10 años. Sí, pero te mandaban al paro por no hacerle fijos. Ya. Entonces, igual se pasaba 6 meses de paro, pues entonces él aprovechaba a trabajar. Vente a trabajar, pues iba todo a trabajar. Pero gracias a que él estaba esas temporadas en casa también, yo tenía un desahogo, porque yo trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 2:30 o 3 que hacíamos. Y luego ven a casa, vosotros, ama, yo con los diccionarios, ¿te acuerdas? Con los deberes. Joder, el diccionario que te buscaba yo cosas, te ayudaba, machis, madre mía, no sé ni cómo hemos resistido, por Dios. De hierro. Mi hermano y yo crecimos en este barrio de Vera, un pueblo de casi 4.000 habitantes. Cuidado porque a veces se mete a todo el mundo rural en el mismo saco y no es para nada lo mismo vivir en un barrio de caseríos o en el pueblo. Nosotros aquí, para los que vivían en los caseríos, éramos casi unos urbanitas y ellos para nosotros unos caserotes. ¿Cuándo comprasteis el apartamento en Vera? El piso, tu padre había metido la entrada cuando estabas en la mili, ¿no? Sí, Sí. estaba en la mili. ¿Cuántos años tendríais? ¿Tú cuántos años tenías? 22, 21, 22.
Aquí teníamos escuela, centro de salud y una buena variedad de servicios, además de mucha industria. Yo hice mi primer trabajo de verano en un taller metalúrgico, tendría unos 16 años, luego estuve de baja una temporada por problemas psicológicos y cuando volví a estudiar pasé algún verano más trabajando en la fundición, que está aquí mismo cruzando este prado. Solía ir andando como muchos otros. Creo que en ese sentido somos muy afortunados. Ojo, yo tardé años en volver a ganar lo que cobraba aquí, antes de la crisis de 2007, claro. Yo estaba convencido de que envejecería aquí y ya veis qué vueltas da la vida. Bueno, también pasé algunos años en San Sebastián y Pamplona estudiando, pero siempre volví aquí, estaba muy apegado. Este barrio, el de Aguerra, es pequeñito, tiene unos 500 habitantes y al ser más industrial quizás tenía más vecinos llegados de otras provincias. Algunos se referían a nosotros despectivamente, va, esos de Aguerra, y nosotros le respondíamos, Aguerra independiente. Y luego a la ya también le tocó fábrica y aquí a trabajar a la obra, ¿no? Sí, también. Una temporada. Sí, también. Que Les ayudé mucho yo aquí, hostia. Tardasteis mucho en construir esta casa, ¿no? Sí, ¿Cuántos sí, años? sí. Ya habríais tardado 5 años en Yo hacerlo. qué sé, Más. Sí, más. Más Es que años. fue tremendo. Es que Para terminar del todo, además, ¿quieres decir, Javi? Sí, más todavía, ¿no? aún también igual. Tú, los suelos, Sí. las maderas, Yo me acuerdo las que fue ventanas, los... ¡Buah! No, un tremendo. proceso muy lento No, y pues, íbamos sí. viendo poco a poco no era como hoy en Es día que- que la casa te hacen... Ya hemos progresado. Vosotros tanto cambio no vais a encontrar. No. Nosotros sí. Hemos ido de poco a más, que eso es lo importante. Y ahora estamos jubilados, hemos trabajado, eso sí, pero ahora estamos perfectos. O sea, ahora no sé cuántos años vamos a disfrutar, pero de verdad que vale, el esfuerzo ha merecido la pena, yo creo.